Tardes a todos. Hoy, miércoles 23 de julio, tenemos la plática con Ana Paulina Maya, quien nos acompaña el día de hoy con el tema tecnología como herramienta de aprendizaje o como aliado del aprendizaje para descubrir cómo manejar esta tecnología de manera efectiva y positiva. Entonces, pues bueno, está muy interesante. Aquí nos va a dar pues varios consejos Ana Paulina y pues nos da gusto pues que estén aquí acompañándonos y pues los dejo aquí, les cedo la palabra. Gracias. Bien, muchas gracias, Mireya. Buenas tardes para todos, para todas las que están aquí conectados por Zoom y como sé que estamos en vivo también por Facebook, si no estoy mal, también pues las personas que nos vean por allí. Como siempre, como cada mes, para mí es un gusto estar aquí conversando con ustedes. Quienes ya me han escuchado saben que admiro profundamente la labor de los padres y madres homeschoolers. Yo ya pasé por ahí, ya estoy terminando mi carrera. No es, no es sencillo en muchos sentidos. Requiere mucha valentía tomar esta decisión. Entonces, por eso admiro mucho a las familias que hacen educación en casa. Todos los meses, más o menos, nos reunimos en estas charlas a hablar sobre el homeschooling, sobre los desafíos que presenta, también sobre las oportunidades maravillosas que nos da para personalizar la educación de nuestros hijos. Y hoy nos vamos a centrar en cómo podemos usar la tecnología como herramienta poderosa en el camino del homeschooling y cómo evitar que se nos convierta en una distracción, porque la tecnología es una gran herramienta, pero sabemos todos, porque lo vivimos todo el tiempo, los adultos también, que nos distrae, nos puede llegar a distraer muchísimo si no la sabemos manejar. Entonces, por ahí va la charla de hoy. Lo que yo quiero es que reflexionemos sobre el papel que puede tener la tecnología en el aprendizaje en casa, eh, cómo puede potenciar el aprendizaje, cómo la podemos usar así para que potencie el aprendizaje y cómo evitar distraernos y que nuestros hijos también lo dejen, se vayan por el lado de las distracciones. Mi objetivo hoy es darles eh, sobre todo basadas en evidencia. Me gusta siempre en temas como este, que suele ser un tema muy polémico y muy sobre el que todo el mundo opina. Me gusta buscar sustento como en investigaciones, gente que sí haya hecho las investigaciones, que sí haya datos, que sí hayan revisado y constatado que lo que están diciendo sí sucede, al menos científicamente probado. Entonces, quiero darles estos conceptos y estas ideas fundamentados en evidencia y que esto pues les ayude a integrar de una manera efectiva la tecnología con el aprendizaje y que esto también ayude a que puedan usarla también para fomentar la autodisciplina y también la mirada crítica en nuestros hijos. Rápidamente les cuento de mí porque creo que vale la pena volver a presentarme, sobre todo porque mi profesión tiene que ver con el tema de la tecnología. Yo soy Ana Paulina Maya, soy mamá de 4 hijos educados en casa, ya todos son adultos, ya llevamos 18 años en esto, el menor pues ya, el último que me queda termina su bachillerato este año y soy ingeniera electrónica. Entonces la tecnología ha estado siempre muy presente en mi vida y en la vida de mi familia y en la vida de mis hijos y no es extraño para mí, no es ajena para mí, pero pues también he vivido los retos de cómo hacemos para que se maneje bien, cuáles son las mejores maneras, será que le estamos dando demasiado tiempo a nuestros hijos, será que le estamos dando muy poquito tiempo y los estamos restringiendo y podrían usarla más tiempo de mejor manera. Entonces el papá de mis hijos también es ingeniero electrónico, uno de mis hijos es programador, autodidacta, el menor parece que va a estudiar ingeniería o algo también por el lado de la ciencia y la tecnología. Entonces, bueno, es un tema que conozco y que vivo sobre todo desde lo personal y desde lo familiar. Empecemos hablando de la tecnología en la educación como un paradigma, ¿no? Como una verdad que parece que todo el mundo
la conoce y la sabe, pero que puede ser reevaluada o mirada con detalle o con lupa. La tecnología es una realidad innegable en la vida de nuestros hijos. Hay familias que le tienen tanto miedo que prefieren aislar a los niños de la tecnología, pero la verdad es imposible pretender que los hijos puedan crecer totalmente desvinculados de la tecnología. Los vamos a aislar de lo que pasa en el mundo real y les vamos a negar el acceso a que aprendan a manejar las herramientas que se necesitan para vivir en este mundo en el que estamos y de aquí para el futuro. Entonces es importante saber que está ahí, que es una realidad y lo que tenemos que hacer no es eliminarla de la vida, sino aprender a usarla. Entonces la pregunta no es, ¿será que usamos tecnología? No, claro que la vamos a usar. La pregunta es, ¿cómo usamos la tecnología? Piensen, por ejemplo, el acceso al conocimiento, cómo ha cambiado gracias a todos los cambios y oportunidades tecnológicas que tenemos hoy en día. Antes estaban las bibliotecas físicas y cuando uno necesitaba saber algo, que no, pues no tenía en su casa un libro sobre eso o una enciclopedia en la que hubiera algo de eso, tenía que ir a una biblioteca, tenía que desplazarse, salir de su casa, buscar una biblioteca, buscar el libro en la biblioteca. A veces el libro no estaba en esa biblioteca, pero estaba en otra y había que pedir un préstamo y esperar que llegara. No era tan sencillo tener acceso al conocimiento. Ahora realmente todo el conocimiento, toda la información que podamos necesitar o desear está a un clic de distancia. Y eso es democratización del conocimiento y es una ventaja grandísima, especialmente para nosotros homeschoolers. Es increíble saber que cualquier cosa que nuestros hijos quieran saber o necesitan saber, la podemos conseguir simplemente haciendo una búsqueda bien hecha en Internet. Entonces, es empezando por ahí, solo con esa capacidad que tenemos ahora de tener acceso al conocimiento, ya nos damos cuenta la gran oportunidad que es para el aprendizaje en casa el uso de la tecnología. La tecnología en el homeschooling presenta muchos beneficios. Como ya les dije, acceso a la información y acceso en general a recursos de muchos tipos, casi que de manera ilimitada. Entonces hay plataformas de e-learning, uno puede entrar virtualmente y hacer un recorrido virtual en museos de muchas partes del mundo. Hay acceso a documentales, hay acceso a material interactivo, los videojuegos, que no voy a hacer énfasis hoy, pero para mí los videojuegos pueden ser unos grandes aliados del aprendizaje. Hay simulaciones de todo tipo, científicas, tenemos acceso a muchas bibliotecas digitales, hay aplicaciones educativas, bueno, entre otras más. Todos esos recursos a los que tenemos acceso nos permiten aprender cualquier cosa en cualquier momento y en cualquier lugar, a nuestros hijos y a nosotros también. Otro beneficio es la personalización del aprendizaje. Por un lado, porque hay aplicaciones que se adaptan a los niños, ajustan su nivel de dificultad al ritmo de cada niño, a las necesidades de cada niño, y ahora con la inteligencia artificial eso va a seguir apareciendo y se va a seguir perfeccionando y cada vez esas herramientas van a personalizar muchísimo más el aprendizaje de nuestros hijos. Los tutores virtuales con inteligencia artificial. Otro beneficio es que la tecnología permite el desarrollo de habilidades que se siguen llamando habilidades del siglo XXI como si esto fuera una cosa futurista, pero pues son de ahora, son de la actualidad, son las habilidades que realmente se van a necesitar, se necesitan ahora y pues a muchos no nos las enseñaron en nuestro sistema escolar normal y que nuestros hijos las van a ir desarrollando gracias a que tienen acceso a la tecnología. Pueden fortalecer el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la colaboración, trabajando a través de proyectos, la creatividad, el uso de foros y de simulaciones permiten desarrollar habilidades ahí en la práctica, ensayando, practicando. Entonces, ese es otro de esos beneficios potenciales de la tecnología para nosotros que educamos en casa. Otro beneficio maravilloso es la conexión con el mundo exterior. Yo sé que
suena paradójico porque muchos dicen que como educamos en casa y tenemos a nuestros niños encerrados, los tenemos aislados del mundo exterior, cosa que todos ya sabemos, si ya llevamos un tiempito haciendo educación en casa, sabemos que no es verdad. Pero también a veces, bueno, al pensar en que están en la tecnología, uno piensa, está frente a un computador y no sabe ni qué pasa a su alrededor, no sabe qué pasa en su casa, no sabe qué pasa en su familia. Y puede llegar a pasar, ahorita que hablemos de los distractores, pero también la tecnología nos permite tener conexión directa con personas en cualquier lugar del mundo, con iniciativas en cualquier lugar del mundo y nos conecta, nos globaliza mucho, mucho más. Eso también es una oportunidad maravillosa. El intercambio cultural, el intercambio intelectual, la participación en comunidades de aprendizaje globales, todo eso está conectado con esta conexión que nos permite hacia el mundo exterior. Flexibilidad, ustedes lo viven permanentemente, ustedes se pueden llevar a su colegio virtual para cualquier lugar, aprender desde cualquier parte, aprender en cualquier momento. La tecnología permite también esa flexibilidad en el aprendizaje. Y también la tecnología permite inclusión, fomenta la inclusión y la diversidad porque gracias a la tecnología los materiales se pueden adaptar, así como hablábamos ahorita de los tutores con inteligencia artificial. No necesariamente tiene que tener inteligencia artificial, pero la tecnología permite mucho más fácil la adaptación de los materiales, de los contenidos para niños que tienen diferentes capacidades o diferentes requisitos o diferentes estilos de aprendizaje. Entonces, hablando de beneficios, esos, por mencionar unos cuantos, estoy segura que ustedes ya han descubierto otros beneficios más del uso de la tecnología en su educación en casa. De pronto, si quieren, quienes estén viendo Facebook y quieren contar en comentarios sobre los beneficios, súper chévere si lo hacen. Si alguna de las personas que están aquí conectadas también quiere hablar, puede participar, solo tiene que levantar la mano y pedir la palabra, porque me gustaría mucho saber cómo han ido ustedes experimentando el uso de la tecnología en sus procesos educativos y más allá, el uso de la tecnología en su vida, porque uno no debería diferenciar aprendizaje y vida, porque la vida es un aprendizaje permanente. Entonces, ya saben, si quieren participar, me encantaría leerlos y escucharlos. Hay datos que respaldan todos estos beneficios, hay investigaciones y hay estudios recientes y pues bueno, desde hace rato lo vienen mirando, pero encontré investigaciones hechas, por ejemplo, por la UNESCO que demuestran que la integración de la tecnología en la educación consistentemente mejora el compromiso estudiantil y mejora los resultados en el aprendizaje. Otro ejemplo que sustenta estos beneficios es ver cuánto han crecido las plataformas de los MOOC, los cursos masivos abiertos en línea como Coursera, que son cursos que han permitido llegar a millones de personas con educación de muy alta calidad, cursos dictados por las mejores universidades del planeta. Muchas veces estos cursos son gratis o tienen un costo muy bajo o uno puede tomar el curso gratis y si quiere certificado ya paga por el certificado. Coursera, edX, bueno, esas son las que se me vienen ahora en la cabeza. Todo eso sustenta todos esos grandes beneficios. Otros estudios que tengo por ahí entre mis referencias que muestran evidencias de estos beneficios, por ejemplo, hay un estudio que habla de la personalización en el aprendizaje, otro informe de la UNESCO que dice que la principal contribución de la tecnología es la personalización y además el aumento del tiempo disponible para aprender. Otro nos habla del impacto positivo en las matemáticas, un metaanálisis de 43 estudios. Para los que no saben qué es, un metaanálisis toma investigaciones que ya se hicieron y las analiza y las compara y saca conclusiones de manera transversal de todos esos estudios todos alrededor de un tema similar. Entonces, este metaanálisis mostró que los juegos digitales mejoran los resultados cognitivos y los resultados en matemáticas. Otro estudio que habla de la retroalimentación individualizada también es una revisión de 31 experimentos y muestra que los programas asistidos por computador ofrecen retroalimentación instantánea
y mejoran los resultados, especialmente en matemáticas. Ese es un elemento maravilloso, por ejemplo, de los videojuegos. Los videojuegos están dando retroalimentación instantánea. Tú haces y no pudiste, ya sabes que no pudiste, o sea, o lo logras o no lo logras y lo sabes inmediatamente. Eso por ahí a mí me gustan mucho los videojuegos como elemento educativo. También como la tecnología como vía para reducir las brechas educativas. Hicieron una experiencia en China y demostraron que el acceso a recursos digitales mejoró en 32% el rendimiento académico y redujo en 38% la diferencia de este rendimiento entre las zonas rurales y las zonas urbanas. Entonces, ahí hay estudios que sustentan los beneficios de la tecnología. Hay más, solo es hacer una pequeña búsqueda y seguro que uno encuentra mucha más información de este estilo. Ahora, pasemos a hablar de la tecnología como distractor, pues que de alguna forma es el otro lado de la moneda y es algo que siempre genera preocupación y que incluso los adultos todavía no hemos logrado saber cómo manejar este tema de la distracción tecnológica. Nos distraemos muchísimo y pues siendo sinceros no damos muy buen ejemplo a nuestros hijos, ¿no? Ya sabemos que el riesgo de la distracción digital está ahí presente, es inherente al uso de la tecnología y la verdad es que nuestros cerebros no están diseñados para ese bombardeo constante de estímulos que tenemos en nuestra mano con nuestro celular o en el computador. Lo que son las notificaciones es un bombardeo constante y nosotros no estamos diseñados para procesar la información de esa manera. La evolución tecnológica cada vez va a una velocidad más alta y más alta y más alta que la adaptación biológica, digamos, no logra ir al mismo ritmo que los cambios y los avances tecnológicos. Eso es un tema que a muchos científicos les preocupa y que está en estudios permanentemente. La distracción digital en el contexto del aprendizaje no solo es estar en redes sociales, aunque yo pienso que uno de los mayores distractores sí son las redes sociales. Cuando uno hace la tarea y silencia sus redes sociales o las desinstala del teléfono, claramente se distrae menos y es mucho más productivo. Pero digamos que en términos del aprendizaje no solo es ese, sino también el cambio constante de tarea, la interrupción constante del flujo de pensamiento y el consumo de información superficial. Eso también sucede. Es muy fácil cambiar de una tarea a otra, sentir que somos multitarea, que nuestro flujo de pensamiento no esté constante y concentrado en una sola cosa, sino que se interrumpa. Entonces, eso también es distracción digital. Y para hablar del impacto que tiene la distracción en el cerebro y el aprendizaje, voy a empezar mencionando que ocurre algo que es la menor capacidad de atención sostenida. Vuelvo a los estudios. Hay varios estudios, encontré uno de la Universidad de California que habla sobre el costo de la interrupción, es decir, qué tanto daño hace que a uno le interrumpan un proceso. Y ese estudio mostró que una vez el proceso es interrumpido, podemos tardarnos hasta 23 minutos en volver a concentrarnos en la tarea original. Esto es crítico tanto en el aprendizaje como en el desarrollo de cualquier tarea que estemos asumiendo, incluso nuestras tareas laborales del trabajo, ¿no? Uno está concentrado y lo interrumpen, pierde 23 minutos. Si no lo hubieran interrumpido, habría terminado en mucho menos tiempo, por lo menos 23 o de pronto más. Entonces, eso es súper importante de tener en cuenta. También pensar que cuando uno cree que es multitarea y está saltando de una tarea a otra, entre cada salto está perdiendo un montón de tiempo, que es el montón de tiempo que el cerebro necesita en volver a enfocarse. También hay impacto en la memoria de trabajo. Cuando la atención se fragmenta, que es de lo que vengo hablando, la información no logra fijarse adecuadamente en la memoria a largo plazo. Entonces no logramos retener, no recordamos lo que estábamos haciendo y también eso tiene que ver con que no hay foco y con que hay interrupción y con que la atención no está fija en lo que estamos haciendo, porque la verdad es que
parte de que uno logre memorizar las cosas es que preste atención. No, uno no es, yo pienso que uno no tiene mala memoria, sino que uno simplemente no presta atención. Cuando uno presta atención, recuerda las cosas y se le fijan en la memoria. Otra cosa que sucede es que estamos haciendo un consumo pasivo de contenido sin interacción y sin reflexión. Eso también afecta al cerebro. Resulta que pasa algo que se llama la adicción al refuerzo intermitente. Las notificaciones y ese contenido corto tipo videitos de TikTok o reels de Instagram activan un sistema en el cerebro, un sistema de recompensa que crea un ciclo permanente de búsqueda de más, búsqueda constante de novedad. Por eso, los que diseñan las redes sociales saben que el cerebro funciona así y están diseñadas para mantenernos enganchados tanto tiempo como sea posible. Y este tipo de contenido es el que nos mantiene enganchados porque tiene ese efecto en el cerebro. El cerebro quiere más y más de esas cosas cortitas, porque es una gratificación instantánea y otra y otra y otra, todas muy seguidas. También el exceso de estímulos puede llegar a ser dañino, puede llegar a ser agotador y puede alimentar que nos dispersemos. Entonces, de nuevo, las notificaciones del correo, los ruiditos de cuando nos llega un mensaje, las notificaciones de las redes sociales y bueno, probablemente en los videojuegos también puede pasar porque hay mucho estímulo, mucho estímulo. Entonces, eso también pues dispersa la atención. La distracción, la distracción digital puede llegar a causar desarrollo de habilidades socioemocionales, afectar, perdón, el desarrollo de las habilidades socioemocionales, porque si pasamos demasiado tiempo en una pantalla, pues estamos pasando menos tiempo en una interacción social cara a cara. Yo alguna vez encontré un estudio en niños muy pequeñitos, era un estudio como cómo afectaba el desarrollo en los niños pequeñitos, como de 0 a 5 años, el uso de pantallas. Y más allá de pensar que les causaba un gran daño neurológico, lo que mostró este estudio era que sí atrasaba el desarrollo de esas habilidades. Midieron 5 habilidades que ahora no sé si me acuerdo cuáles eran, creo que eran sociales, de lenguaje, motrices, bueno, eran 5, pero era más que todo porque le estaban dedicando menos tiempo a desarrollarlas. O sea, un niño pequeño que está aprendiendo a caminar, pues necesita dedicarle un montón de tiempo a intentar, caerse, aferrarse de la cama, de la silla, de la mesa, hasta que después de tanta práctica lo logra. Si esa práctica pues se alarga en el tiempo porque mucho de ese tiempo está quieto, pues se va a demorar más en aprender a caminar. Y lo mismo con aprender a hablar y lo mismo con aprender otras habilidades. Entonces no era tanto como por daño neurológico, sino porque están pasando menos tiempo en este proceso de aprender y desarrollar esas habilidades. Eso era a nivel de pequeños, pero digamos que a nivel de desarrollar habilidades sociales, pues pasa lo mismo en niños más grandes, en adolescentes, incluso en adultos. Pues si estamos más tiempo en la pantalla, estamos menos tiempo practicando esto de cómo me comunico yo con una persona aquí cara a cara, frente a frente. Entonces afecta ese desarrollo de habilidades socioemocionales porque le estamos dedicando menos tiempo, porque le dedicamos más tiempo a las pantallas. Y otro impacto es la fatiga digital. Demasiado tiempo frente a las pantallas puede afectar la salud física y también la salud emocional. De eso también hay un montón de estudios que muestran el aumento en las tendencias depresivas relacionados con la cantidad de tiempo que pasan en redes sociales, por muchísimas razones, por comparación, por estándares demasiado altos o demasiado irreales, por ejemplo, de belleza o de riqueza o bueno, en fin. Entonces sí, también existe ese riesgo y ese impacto. De nuevo, hay muchas fuentes. Yo encontré, por ejemplo, estudios de la Academia Americana de Pediatría y de la Organización Mundial de la Salud que han sacado guías, ¿no? Como guías y recomendaciones sobre el uso excesivo de pantallas en niños y citan preocupaciones como la afectación del sueño, la afectación de la salud mental y el desarrollo cognitivo. También hay otros investigadores, una investigadora que se llama la doctora Jean Twenge,
que ha documentado lo que les decía ahorita, la correlación que hay entre el aumento del uso de smartphones y el deterioro de la salud mental y el bienestar de los adolescentes. Entonces, sí hay estudios y hay investigadores que están revisando esto porque son fenómenos que se están empezando a ver y no y son reales, digamos, existen y pues hay que verlos. Entonces, ya después de haber visto cuáles son todas las potencialidades maravillosas que nos ofrece la tecnología, pero todos los riesgos también si nos dejamos caer en las distracciones, pasemos a hablar de estrategias. ¿Qué estrategias podemos nosotros utilizar para minimizar esas distracciones y potenciar el aprendizaje? Porque yo creo que no hay que eliminar por completo el uso recreativo de la tecnología, también está para eso, pero hay que saber cómo lo manejamos y qué estrategias podemos implementar. Entonces, como padres, creo que es muy importante hablar con los hijos y establecer acuerdos y que estos acuerdos sean claros y que sean consistentes. Podemos hacer acuerdos con respecto a los tiempos, con respecto al tiempo que utilizamos, que se utilizan las pantallas, para todo. El tiempo que se va a usar para ocio, para diversión, también el tiempo que se va a usar para aprendizaje. Así como les decimos, solamente 1 hora al día puedes jugar, también deberíamos decir, el uso de la plataforma del colegio no debería invadirnos todo el día, vamos a usarlo 2 horas, 3 horas, pero vamos a usar el resto del tiempo para hacer otras cosas. Hacer como acuerdos claros de tiempos específicos para los usos que le estemos dando a la tecnología. Proponer zonas libres de tecnología es algo que deberíamos implementar todos, los adultos también. Las comidas, que cuando nos sentemos a la mesa, nadie lleve el celular a la mesa y podamos conversar y no estar pendientes de que la notificación, cuando se ponen estas reglas, quienes suelen romper primero la regla es el adulto. El adulto tiene la excusa de que es importante porque es del trabajo, entonces también nosotros tenemos que empezar por dar el ejemplo ahí con eso de la zona libre de tecnología. Nos dicen muchísimo que las habitaciones, los dormitorios deberían estar sin tecnología, sobre todo a la hora de dormir, que dejemos el teléfono por fuera porque vamos a dormir mejor, porque es parte de los hábitos que nos benefician en la higiene del sueño. Entonces, hagan esos acuerdos. De pronto, cuando van a estudiar, tengan un espacio libre de distracciones. Bueno, ustedes conocen mejor su casa, sus hijos, sus posibilidades. Piensen en hacer ese tipo de acuerdos de zonas libres de tecnología. Igual, como decía ahorita, al hacer acuerdos sobre el uso, el tiempo de pantalla, también como más allá del tiempo, el uso. Entonces, si estamos ahora en tiempo de colegio, vamos a usar los aparatos para colegio y solamente los vamos a usar para concentrarnos en esta tarea. A veces escucho quejas de las mamás que dicen que los dejan solos un ratito y cuando vuelven los encuentran en YouTube o los encuentran jugando videojuegos. Yo creo que eso, pues eso da para otra conversación mucho más amplia, pero la verdad ahí no, yo creo que el manejo que se le debe dar no debe ser ni con regaño, ni con cantaleta, ni con castigo, ni con prohibición, sino haciendo acuerdos. Entonces, en este momento vamos a usarlo para esto específicamente. Y sé que lo quieres usar para YouTube y sé que lo quieres usar para videojuegos, entonces vamos a establecer otro momento en el que lo uses para eso y no hay lío. O sea, si lo quieres usar, lo puedes usar. Pero vamos, en el momento en que es para el colegio, va a ser solo para el colegio, para que te concentres, para que te rindas, para que termines más rápido y puedas ir luego a hacer las otras cosas. Entonces, también hacer esos acuerdos sobre el uso de dispositivos personales. Es muy importante dialogar con los hijos sobre los riesgos del mundo digital, sobre los beneficios también, pero como que todos lo piensen y que ellos también tengan la posibilidad de opinar. Todo eso desarrolla el pensamiento crítico, que para mí es súper importante. Si ustedes le dicen es malo, tengan un sustento de por qué es malo, no porque a mí me parece, porque es que a mí me dijo la señora, la vecina de la tienda, no, es que leí un informe de tal universidad que me dio estos datos y te digo datos estadísticos. No, no le metan cuentos a los hijos porque a nadie le gusta que le echen un cuento que uno sabe que eso de dónde salió, ¿no? Salió de dónde. Entonces, hablen y fomenten también en ellos eso, cuestionar todo, preguntar todo, cuál es la fuente, quién lo demuestra. Eso sí, muy importante y es muy importante hablar con los hijos así, de esa manera y en esos términos.
Otra cosa que podemos hacer es ser selectivos con el contenido y con las herramientas. Cuando los niños están más pequeños es mucho más fácil que nosotros como padres seleccionemos. Vamos, miramos, revisamos, esto sí se lo dejo usar, esto no se lo dejo usar, esto sí se lo instalo y esto no. A medida que crecen, preadolescentes, adolescentes son mucho más autónomos en ese sentido, aprenden muchas cosas, saben más que nosotros y ahí no se trata de yo si lo dejo o no lo dejo, sino de estar más bien cerca, involucrados con ellos, conversar mucho y hablar mucho. Cuéntame qué estás usando, cuéntame cuáles son las aplicaciones que más te gustan ahora, cuéntame qué te gusta de ese videojuego, qué te gusta de ese youtuber, ven, me siento a ver contigo los videos que te gustan para entender. Siempre hablar de eso porque podemos ser selectivos al principio, pero luego tenemos que ayudarles a ellos a aprender a ser selectivos y eso se logra con presencia, con acompañamiento y con diálogo. Y por ese sentido también vamos a estar fomentando en ellos la autorregulación y la autodisciplina. Tenemos que explicarles a nuestros hijos por qué se hacen acuerdos, por qué existen las reglas, cuáles son los beneficios de trabajar de manera concentrada y sin tanta interrupción, cuáles son los riesgos de la distracción, que ya los mencionamos hace un rato, y hacer acuerdos y que ellos participen ahí, que ellos también un acuerdo no es lo que el papá dice se va a hacer así y ustedes obedezcan. Eso no es un acuerdo. Un acuerdo es cuando todos entienden y todos aceptan y todos participan. Si ellos hacen propuestas, escucharlas también. Van a estar mucho más dispuestos a cumplir con los acuerdos cuando ellos participaron de la construcción de esos acuerdos, porque si no, no son acuerdos, es una imposición de los papás y es una cosa diferente y a los niños no les gusta. A nadie le gusta, a ningún adulto le gusta tampoco que le impongan cosas y los niños pues no son diferentes a nosotros en ese sentido. De pronto ponerse metas claras, para qué vamos a usar la tecnología, cuánto tiempo nos vamos a gastar en esto, qué queremos lograr, hacer revisiones constantes, cómo nos fue esta semana, qué aprendimos, cómo nos ayudó la tecnología, cómo se distrajeron, cómo lo manejaron, que sea parte de la conversación familiar este tema de la tecnología, de cómo nos distrae, de cómo nos ayuda, va también a permitir ese desarrollo de mirada crítica y que ellos vayan entendiendo, ellos se van dando cuenta, ya no es, qué pereza mi mamá otra vez con esta cantaleta, sino que empiezan a darse cuenta de qué está pasando, cómo los afecta a ellos, cómo afecta a los adultos, porque no nos perdonan media, ellos siempre nos están observando, así que si nosotros queremos que ellos caigan en cuenta de lo que están haciendo, ellos nos van a hacer caer en cuenta a nosotros también y tenemos que estar dispuestos a aceptar también esos comentarios y a corregir, porque vamos a dar buen ejemplo también en este tema de la tecnología. Aplicar técnicas de manejo del tiempo. Bueno, la técnica Pomodoro es como muy, muy común, ¿no? Que uno tiene un periodo de 25, 30, 45 minutos de pura concentración y luego tiene un periodo de 5 o 10 minutos de descanso y de hacer otra cosa. Eso ayuda mucho al trabajo concentrado. Entonces, en el tiempo que es de concentración, cierro pantallas que no sean la que estoy usando, quito notificaciones. Hay aplicaciones que uno puede instalar en el computador o en el celular que le bloquean todo para que si uno es débil y cae en la tentación, pues el aparato no lo deja porque uno lo programó para que no lo deje. Esas técnicas funcionan muchísimo. Probarlas a ver si llega a ser algo que para los niños puede funcionar. El entorno de aprendizaje también se puede optimizar. Les decía sobre los espacios, si tenemos un espacio, vamos a hacer que sea un lugar diseñado para concentrarse, que sea tranquilo, que tenga iluminación, que sea cómodo, que permita, que sea de pronto más silencioso, que permita concentrarse. Lo que les digo de las notificaciones desactivadas y lo que les digo también de los bloqueadores de sitios web y de cosas, esas cosas que uno le cancelan todo para que no se pueda concentrar. También está el hecho de que vamos a usar tecnología, pero vamos a entender que no es lo único y no es la vida entera y existe la vida más allá de la tecnología y más allá de las pantallas. Entonces, como padres, tenemos que proponer actividades fuera de las pantallas, fuera de la casa, actividades
de movimiento, cosas más activas, para que ellos también evitemos todas las afectaciones que vimos hace un rato que puede tener el uso excesivo de la tecnología y caer en las distracciones. Eh, Hay que reconocer que para los adultos es muy cómodo que los hijos estén conectados a la tecnología. Nos ahorra a nosotros entretenerlos, distraerlos, proponerles y nos deja un montón de tiempo para hacer lo que nosotros queremos hacer. Y caemos en el error de aprovechar esa ventaja, pero estamos abandonando a nuestros hijos pegados de la tecnología y después nos quejamos de que están todo el tiempo pegados de la tecnología, pero nosotros tenemos una gran capacidad de proponer cosas más divertidas que que los que ellos están haciendo ahí. A los niños les encanta pasar tiempo con los papás. Si uno les propone algo con nosotros, seguro que van a querer, pero pues por favor algo divertido, no vengan, ayúdenme a sacar la contabilidad o vengan, vamos a sentarnos a practicar matemáticas si no quieren, si no les gusta. Algo divertido, vamos al parque, vamos a cocinar juntos, vamos a ver una película, vamos a planear nuestro próximo viaje, vamos a conocer este museo nuevo que pusieron allí a la vuelta. Bueno, cosas que sean realmente llamativas, ellos van a querer, pero tienen que proponerles cosas llamativas y ustedes se tienen que incomodar. Qué pereza salir de la casa, está haciendo frío, voy a gastar dinero. No, o sea, también es cosa de nosotros y nosotros somos los primeros que caemos en esa distracción y luego le echamos la culpa a los niños. Entonces, también hay que reconocer que nosotros tenemos una gran responsabilidad en esas cosas que suceden y de las que luego nos quejamos. Tenemos que dar ejemplo, tenemos que moderar nosotros también nuestro propio uso de la tecnología. Todos los niños se quejan, todos los niños del mundo se quejan de que su mamá y su papá no les ponen cuidado por estar pegados del celular. Entonces, escúchenlos. Cuando sus hijos vengan a hablarles, suelten el aparato, volteen la cara, mírenlo a los ojos y pónganle atención a lo que les está diciendo. No es, sí, dime, yo te estoy escuchando, dime que yo te... No, o sea, no. Suelto y escucho. Y eso es dar ejemplo. Y eso es mostrar que uno sí puede priorizar el contacto personal por encima de las notificaciones y de la tecnología. Tenemos que dar ejemplo. Si decimos que no se usan celulares en la mesa, nosotros no usamos celulares en la mesa. Si decimos que hay que dejar el teléfono por fuera de la habitación para dormir, nosotros dejamos el teléfono por fuera de la habitación para dormir. Demos ejemplo, porque si no somos coherentes, ellos no aprenden de lo que les decimos, sino de lo que les mostramos. Entonces eso también es súper importante. Y eh, establezcan tiempo en familia sin pantallas. Conozco gente que dice, bueno, me desintoxico el fin de semana, en redes dice, chao, viernes por la noche, vuelvo a aparecer por aquí el lunes en la mañana, no voy a usar redes, es tiempo de familia. Uno puede tomar también esas decisiones y eso seguramente que va a traer muchos beneficios. Más tiempo juntos, más tiempo conectados. No sé si haya preguntas o comentarios hasta acá. Me gustaría saber si hay a quien escuchar o a quien leer por ahí. En mensajitos, pues aún no hay comentarios. Los invitamos para que puedan participar. Si quieren escribir o encender el micrófono, pues con mucho gusto Ana Paulina pues va a responder a sus dudas, preguntas. Hasta el momento, pues muchas gracias Ana Paulina. Muy interesante todo lo que mencionas y súper enriquecedora la plática. Entonces, pues aquí seguimos súper atentos a lo que nos estás comentando y pues seguimos escuchándote. Bueno, no sé si tú quieras complementar con algo, tú desde tu rol de psicóloga del colegio, que seguramente ves muchos de estos casos con los chicos del colegio. Sí, pues bueno, como lo comentas, ¿no? Uno de de las problemáticas pues que hay en la actualidad, pues es esa parte de la falta de atención. Entonces sí nos está afectando a nivel neurológico, entonces por esa sobreestimulación que hay. Entonces en redes sociales pues vemos que los reels, todos los videos, todas las imágenes, la luz, o sea, son estímulos que nuestro cerebro pues está recibiendo, pero además de una manera muy rápida, ¿no? Y muy constante porque ya ni siquiera terminamos de ver un video.
sino que ya no nos aburre o ya no nos es tan interesante y cambiamos al que sigue y el que sigue, ¿no? Entonces, pues esta dinámica es la que está haciendo que perdamos como la atención, ¿no? Ese foco en una cosa. Entonces, el estar en varias actividades al mismo tiempo, pues sí está afectando. Entonces, y no solamente a los niños, a los adultos, ¿no? A todas las personas de todas las edades, pues esto nos está afectando. Entonces sí tardamos más tiempo en volver a retomar como la actividad que estamos haciendo o en enfocarnos en una sola cosa. Entonces, como tú lo comentabas, ¿no? Pues este es un problema que pues se ha hecho con estudios, pues especialistas que ya están también pues avanzando en esta parte porque de alguna manera la tecnología nos está rebasando en muchos aspectos, no nada más en el aspecto como de socialización, que también pues se ha visto disminuida, sino en la parte de salud mental, ¿no? También todo lo que conlleva el exceso del uso de la tecnología, como depresión, ansiedad, estrés, y también la parte, como mencionabas, ¿no? La parte de estarse comparando o estarse como exigiendo demás, ¿no? Acerca de algunos estereotipos. Entonces, pues sí, muy interesante todo lo que comentas. Y pues bueno, pues seguimos pues aquí atentos para que nos sigas aquí informando pues con tus conocimientos. Bueno, pues la verdad es que ya creo que para concluir la charla, diría que en resumen, la tecnología es una, una herramienta, una fuerza realmente transformadora. O sea, los cambios que hemos tenido como mundo, como planeta, como sociedad, gracias a la tecnología, son impresionantes. Y en el homeschooling, pues nos ofrece flexibilidad, acceso a recursos que hace una generación eran impensables. O sea, yo empecé a hacer educación en casa hace 18 años y a pesar de que ya teníamos muchas cosas de tecnología, ahora es una cosa loquísima. Ahora lo que hay es muchísimo más de lo que podíamos imaginarnos cuando nosotros empezamos. El rol como padres no es tenerle miedo a la tecnología, sino aprender a manejarla, sentirnos cómodos con el uso de la tecnología. Tenemos que ser, de cierta forma, curadores, como los curadores de los museos que seleccionan cuáles obras se van a exponer. Tenemos que ser los que seleccionamos, tenemos que ser guías y modelos para nuestros hijos. Nuestro rol yo creo que es aprender a usarla, enseñar a nuestros hijos, no solo a usarla, porque en algún momento ellos nos van a enseñar a nosotros cosas que nosotros no sabemos, sino también enseñarles a pensar críticamente sobre la tecnología, a evaluar y a cuestionar, y también enseñarles a desarrollar autodisciplina. La autodisciplina es importantísima en muchos aspectos de la vida, pero también para utilizarla de la mejor manera posible la tecnología, vamos desarrollando también autodisciplina. Entonces, la meta es que la tecnología les sirva al proceso de aprendizaje, no que sea un obstáculo. Y entonces cuando hacemos acuerdos, como los que les mencionaba, cuando seleccionamos bien los recursos, cuando manejamos la autorregulación nosotros y la fomentamos en nuestros hijos, vamos a poder darles a nuestros hijos esa capacidad que necesitan para convertirse en estudiantes y aprendices autónomos, que al final es lo que queremos que sean al haber educado en casa. Es una de nuestras metas, ¿no? Que sean capaces de aprender de forma autónoma, también responsablemente dentro del mundo digital, que sepan usar la tecnología y lo digital de manera responsable. Entonces ese es el reto, que acompañemos a los hijos en el desarrollo de hábitos digitales saludables, por decirlo así, y buscar que la tecnología les sume y en vez de restarle a su proceso educativo. Con Sí, esto, pues termino yo. Dime. Sí, de hecho esto es súper importante, ¿no? Lo que mencionas, Ana Paulina, sacar las ventajas, ¿no? Las cosas positivas y las ventajas, pues, de estas herramientas tecnológicas, ¿no? Como estas herramientas que mencionabas de aprendizajes,
las plataformas que nos ayudan, así como los videojuegos, ciertos videojuegos que también habría que seleccionar, Claro. que motiven al aprendizaje, ¿no? Hacia las matemáticas, hacia las ciencias. Entonces, hay mucho conocimiento, pues, que nosotros podemos aprovechar también. Y sería también como esa invitación, ¿no? A autorregularnos, a nosotros controlar como esos también impulsos de querer estar viendo notificaciones, querer estar viendo las redes sociales y pues mantener un equilibrio, ¿no? Sobre todo como bien lo dices. Pues muchas gracias por la plática. Bueno, no, con mucho gusto. Gracias a ustedes pues, por la oportunidad de venir a hablarles de nuevo, para venir a compartir y pues ya, con eso puedo cerrar y pues nos veremos el próximo mes, me imagino, de nuevo con otro tema. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos por haber asistido y pues ya nos despedimos y esperamos que esta información pues haya sido de gran ayuda para ustedes. Bonita tarde, que estén muy bien. Gracias, Gracias, hasta adiós. luego. Bye.